no sé si ustedes ya conocen esta herramienta, esta página que se llama Kahoot. Y la idea es que todos a través de un celular, es muy importante que nos conectemos a través de un celular, si estamos en nuestros computadores, que nos conectemos a través de un celular y que ingresemos al link www.kahoot.it. A través del chat también estamos compartiendo este enlace y la idea es que entremos a este enlace rápidamente y en ese enlace les va a pedir un PIN. Entonces, ya en estos momentos también les voy a compartir cuál es ese PIN. Y por ahora van a ingresar el PIN que va a aparecer en pantalla en unos segundos, ténganme paciencia. Misterio. Y también les va a pedir, después de que aparezca el famoso PIN, que ya va en camino, les va a pedir un apodo. Entonces pueden ponerse el apodo que ustedes quieran para jugar en el día de hoy. Entonces ahora sí, creo que estoy lista. Listo. Entonces el PIN de nuestro juego de hoy es 125 94 80. Por ahí las personas de Creando Aula también les van a estar enviando este PIN por el chat. Entonces recordemos, Gaby, ¿me puedes ayudar recordando cuáles son esos 3 pasos que tengo que hacer para entrar a este famoso juego? Tenemos que entrar a la página que nos pusieron ahí en el chat, este chat, si quieren también lo podemos compartir por WhatsApp, luego escribir el código 125 94 80, no me puedo escuchar, pero a mí sí me escuchan. Okay. Te escuchamos. Y luego escribir un apodo. Puede ser mi nombre, el que quieran. Puede ser un nombre, puede ser un apodo. Por ahí yo ya veo al conejo, pero también veo a la flaca, a Cheo. Entonces, bienvenidos todos a este juego. Ya tenemos 32 personas conectadas. Vamos a dar un minutito más por si siguen registrando las últimas personas. Pero mientras se siguen registrando, les voy a adelantar que para jugar tenemos que estar muy pendientes porque la pregunta va a aparecer en pantalla, pero deben responder en sus dispositivos móviles, en su celular. Ahorita de primeras vamos a hacer una pregunta de ensayo, a ver si entendimos esto, pero recuerden, leo la pregunta en la pantalla, en mi computador, y respondo en mi celular. Si no tengo celular, es decir, si solo tengo un dispositivo y solo estoy desconectado a través de él, pues pueden responder las preguntas a través del chat. Por ahí va a estar Cris y André leyéndoles y estando muy pendientes de ustedes para ver si hay también un ganador a través del chat. Entonces recuerden, si no pueden conectarse, no se preocupen, a través del chat también van a poder estar respondiendo. Pero bueno, ¿qué dicen, equipo? Nos vamos así, ya tenemos 50 participantes. Dale, Juli, yo estoy que me juego y ya quiero empezar para mirar esta competencia cómo va a estar. Listo. Cris está con las pilas puestas, con toda la energía. Vamos a empezar. Estas son unas preguntas que nos van a empezar a orientar sobre lo que nos va a estar hablando hoy Alejandro y Maritza. Entonces, nada, sabemos que no sabemos, puede que sepamos como puede que no sepamos sobre estos temas, pero no se preocupen. En este momento la idea es como divertirnos. Entonces, listo. Yo creo que nos fuimos, tenemos 59 personas y las otras personas que no se han podido conectar, recuerden que a través del chat lo pueden hacer. Y bueno, Cris, ¿qué te empezabas?
yo creo que nos puedes ayudar con esta primera pregunta que es de ensayo, para ver si entendimos. Muy bien, la primera pregunta dice, ¿cómo se llama este curso? Rojo, héroes creadores. Azul, educación en emergencias. Amarillo, creando aula. Verde, NRC. 5 segundos para que contesten. Vamos que van respondiendo los profes. Tiempo. Bueno, muy bien, por ahí una pequeña confusión con el tema de educación en emergencia. Sí es un curso sobre educación en emergencia, pero el nombre es Creando Aula, Creando Aula. Y recuerden que NRC, el Consejo Noruego de Refugiados, es la gente que nos dio la oportunidad de estar acá, la empresa que nos dio la oportunidad de hacer esta implementación realidad. Pero el nombre del curso es Creando Aula. Pero listo, yo creo que la mayoría de los profes saben cómo utilizarlo, ¿verdad, Cris? Sí, ahí veo que hubo bastante participación. Y bueno, profes, también otra recomendación. Tenemos que responder de manera inmediata porque nos quedan solamente 15 segundos, entonces también para que logremos participar. Juli, quiero saber quién va liderando este podio con esta primera... Bueno, vamos a eso, Cris. ¿Quién está liderando este juego? Leonardo. De las Leonardo. manzanas. Del cultivo de las manzanas. Muy bien. Empecemos ahora sí. Vamos con todo. Segunda pregunta. ¿La educación en emergencias hace parte de la restitución de derechos? Rojo, verdadero, azul, falso. 10 segundos, profes, para contestar. Uy, muy pilos, Cris. Sí, los profesores están pero con toda la actitud para ganar. Vamos a ver, Juli, si lograron bajar del podio al profesor. Pues, ay, Leonardo, mejor dicho, sigue liderando esa batuta. Pero bueno, Juli, ahí atrás hay varias profes que también van. Yo, ahí flaca, vamos que podemos. Vamos que vamos. Vámonos Siguiente pregunta. Entonces con la siguiente y es, la educación en emergencias es importante, pero en estas situaciones está primero la respuesta de alimentación, rojo, verdadero, azul, falso. Oli, ¿por cuál vas? Uy, a mí esta me parece no tan sencilla. Falso, mira, y efectivamente tenemos casi mitad y mitad en estas respuestas. Ya, yo creo que Maritza nos va a hablar mucho de esto ahorita. Nos va a aclarar este panorama. Pero sí, listo. Sí, total. Bueno, ahí vamos. Hay cambios, Juli, equipo, hay cambios. Y ahorita está liderando ya el podio Zafrita. Y bueno, nos vamos con la siguiente pregunta. En Colombia, la educación en emergencia no está reglamentada. Rojo. No, está falso o verdadero. Unos segunditos más. Muy buena pregunta. Vamos a ver si esta es más clara. Mucha duda en esta también. Falso, es decir que sí lo está. Sí. Vamos aprendiendo un poquito a través de estas preguntas que nos van a dar más información nuestros invitados especiales de hoy. Total, y bueno, Zafrita, felicitaciones, sigue liderando ese podio y ahí van apareciendo nuevos educadores con ese deseo de lograr también estar ahí en el listado. Vamos, listo, Juli. Vámonos. Todo niño, niña, adolescente que proviene de Venezuela requiere gestionar documentación. ¿Verdadero, falso? Un tema muy presente en estos momentos en nuestro país. Y súper importante saberlo, Juli. De acuerdo.
Vamos a ver qué dicen los profes. Uy. Y también es una respuesta bastante dividida, pero Dividida. es falso, sí, es falso. No se necesita presentar documentación para garantizar los Obligatoriamente. derechos. Qué bonito, sí. Y bueno, Juli, mira, acá aparece una nueva educadora, la negra, profe, va liderando este podio y luego aparece Chachis. Bueno, va cambiando. Siguiente pregunta. Hay un grupo de niños, niñas, adolescentes jóvenes provenientes de Venezuela, víctimas del conflicto armado que necesita apoyo. ¿Verdadero o falso? Bueno, están muy rápidos los profes contestando ahí, ya le cogieron el tiro al juego. Vamos a ver, Cris. Bueno, Esta estuvo más clara para ellos. Muy bien, muy bien. súper bien, súper bien. Y creo que nos queda la última pregunta, Cris. Uy, Si no estoy mal. Juli, espérate, esto se pone tensionante, vea. La negra ya lleva como 3 oportunidades liderando el podio, pero bueno, profe Ricardo, profe Chachis, profe Lamaro y Joana están ahí la posibilidad de lograr desbanquear a la profesora negra y que quede ustedes como ganadores de esta, su primer marcador de Kahoot. Qué Sí, sí, emocionante. sí. Vámonos con la última pregunta, Cris. Atención, atención, y es los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que provienen de Venezuela generan muchos problemas en los colegios. ¿Verdadero o falso? Y esta es nuestra última pregunta. Y por ahí veo que el chat también se mueve, ¿cierto, André? Sí, sí, sí. Súper piloso los profes del chat también diciendo, vea, falso, falso, falso. Vamos a ver qué responden por acá en el juego. Falso, 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 falso. Bueno, vamos a dejar también estas conversaciones ahí en remojo porque nuestros invitados ya nos van a hablar más de esto. Pero antes de darle la palabra a nuestros invitados, vamos a ver quién ganó. Yo no me puedo quedar con esa intriga, Cris. Sí, acabamos en el tercer puesto, quedó profesor o profesora Glamaru. En el segundo quedó Chachis y la educadora o el educador. ¡Wow! Cambio, Ricardo, Alexis. Felicitaciones. Y bueno, Juli, felicitaciones también a todos los profes que participaron también, ¿no? Sí, sí, sí. Y por favor, Ricardo, Alexis, Chachis, Gamaro, cuéntenos de qué cultivo pertenecen. Queremos saber cuáles son, de dónde vienen nuestros ganadores, de qué cultivo. Pero bueno, ya después de esta pequeña introducción y pequeña diversión, ahora sí le voy a dar la palabra oficial a uno de nuestros invitados. Hoy nos acompañan, como lo pudieron ver en nuestra invitación, Maritza Lucumi y Alejandro Anaya. Y vamos a empezar a darle la palabra a Maritza. Entonces, nada, Maritza, bienvenida al espacio de hoy. Estamos muy, muy contentos de tenerte, muy, muy honrados de que hagas parte de este espacio. Y nada, si quieres, cuéntanos un poquito de ti rápidamente antes de comenzar, pero la palabra es tuya. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes a todos los docentes que hoy nos acompañan y a ti, Alejandro, gracias por también acompañarnos en este espacio. Bueno, pertenezco al equipo del Consejo Noruego para Refugiados, ya llevo algún tiempito, algunos añitos trabajando y mi trabajo se ha concentrado mucho en la zona fronteriza con Venezuela, en norte de Santander, en La Guajira, también en Arauca, y bueno, y he tenido la oportunidad de trabajar allí en todo el ámbito de la respuesta a la educación en emergencia en estos contextos que se dan en estos territorios que no solamente tienen que ver con el tema migratorio, sino también con el tema de la afectación por conflicto armado. Y para mí es un gusto, pues estoy muy emocionada de poder estar aquí esta tarde con ustedes y de poder participar en conjunto para poder desarrollar o conversar un ratico
tengo muy poco tiempo para todo lo que me encantaría que conversáramos o que pudiéramos presentar, pero los invito, como saben, a todos los docentes que se unen a este proceso y que están aquí, que además los quiero felicitar por apostarle a estos procesos que ayudan a formarnos y a fortalecer nuestras capacidades. Decirles que es muy importante pues estar leyendo y documentándose para que el proceso realmente sea complementario a los webinars o a todas, digamos, las orientaciones que se van dando en el desarrollo del curso. Es por eso pues que quiero empezar en esta charla rápidamente. Juliana, ¿tú me ayudas a llevar el tiempo para que yo no me pase del tiempo que es, por favor? Claro que sí, Maritza. ¿Sí? ¿Me vas como avisando? No De sé. una. Te aviso cuando te queden 5 minutos más o menos. Exacto. Te vas dando una idea. Listo. Y vamos a pues ponernos de acuerdo. Hoy vamos a conversar en este marco junto pues con Alejandro, que ahora él complementará y continuará un poco profundizando desde también su representación como Ministerio de Educación, pero yo quiero que conversemos un poco inicialmente por esto, por la educación en emergencia en contextos de movilidad humana, ¿sí? Es como entendemos la educación en emergencia en esto que hoy es un tema y desde hace más o menos desde el 2015 empieza a agudizarse en nuestro país, que es todo el tema migratorio o para contextos más claros, todos los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que llegan a Colombia o que pasan por nuestro país y que necesitan el acceso a los derechos y uno de ellos es el educativo. No quiero desconocer y quiero encuadrar esto diciéndoles a todos los profes que por ninguna razón desconocemos las necesidades que tienen la población colombiana y la población que ya está, o la población que está afectada por el conflicto armado. Eso es algo que no lo vamos a poder discutir ahora ni conversar porque vamos a contextualizarlo más en el tema de migración o movilidad humana, pero el otro tema tiene la misma relevancia y tiene la misma importancia y grandes preocupaciones por la agudización que está ocurriendo en nuestro país de la violencia. Entonces, quiero empezar pues poniéndonos de acuerdo frente a qué estamos, si me regalas la siguiente diapositiva, Juliana, estamos en un momento donde Colombia desde hace algunos años ha entrado en una situación de emergencia. Una situación de emergencia, recientemente el año pasado lo escuchamos mucho por el COVID, pero antes de eso veníamos teniendo una situación compleja de afectación del sistema educativo o de la respuesta educativa para los niños que provenían o que provienen de Venezuela. Entonces, cuando tenemos una situación en emergencia, la respuesta que tenemos que dar es una educación en situaciones de emergencia, ¿cierto? Entonces, ahí es donde marcamos nuestra educación en emergencia, entendiendo que una emergencia es toda aquella situación que ocurre, digamos, de imprevisto, que requiere una respuesta especial e inmediata, ¿sí? Para proteger a las personas que están afectadas en esa emergencia. Entonces, entendemos aquí la educación en emergencia como esa situación de crisis que afecta la normalidad educativa. Si lo ponemos en contexto de la movilidad, hablo de movilidad de los niños que provienen de Venezuela, de las niñas y los adolescentes y los jóvenes, estamos conscientes todos que ellos han pasado por una situación que puede llevar 1, 2, 3, 4, 5 años de crisis y de emergencia porque han abandonado su escuela en el territorio venezolano o algunos de ellos ni siquiera accedieron a la escuela de acuerdo a sus edades o sus tiempos que están. Y cuando llegan a territorio colombiano hay, digamos, doble situación y es que ellos llegan y vienen con una situación y con unas necesidades específicas y la movilidad genera que Colombia empiece a estar en algunas zonas más que otras en esta emergencia educativa.
Esto no solamente nos pasa a Colombia, esto es algo que pasa en todo el mundo y entendemos que muchos países que sufren o que tienen esta situación de población migrante que llega o población en movilidad que llega a sus países, pues pasan por esta circunstancia. Entonces, para dar una respuesta, la tendríamos que dar enmarcada en la educación en emergencia, que pretende es que la respuesta sea institucional y que cubra o que atienda esa crisis, ¿cierto? ¿Para qué? Para garantizar el derecho a la educación de estos niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que han sido afectados y para que finalmente haya una restitución. Si quieres le das otra vez clic ahí para terminar esa diapositiva y que podamos decir que están ahí y que ellos finalmente están protegidos y que tienen la restitución de sus derechos fundamentales. No podemos concebir una educación o una respuesta a la situación en emergencia si no pensamos en todos aquellos factores que trae consigo la emergencia, ¿sí? Ejemplo, si tenemos o el ejemplo claro de una población llegando todo el tiempo a una escuela, la escuela ya no tiene cupos, ya no tiene docente, no tiene capacidad para incluir los niños, no tiene la infraestructura, no tiene suficientes baños, entonces empieza a haber una presión con relación a esta situación y allí para dar una respuesta necesitamos pensar no solamente en un componente, sino en todos los componentes que están allá alrededor y esto requiere pensarlo en temas de protección. Es decir, si el niño no lo incluimos en la escuela, por ejemplo, no le damos acceso, el niño está en riesgo, la niña está en riesgo con todas las circunstancias que tiene. O también, si por ejemplo tiene una situación de salud o tiene una situación de abandono de sus padres, entonces hay que concebirla también con las otras cosas que están ocurriendo o los otros factores que me debe garantizar que los niños los puedo proteger. Un gran ejemplo de esto fue en el 2015, cuando llegó el masivo de la población venezolana a norte de Santander, específicamente a un municipio, Villa del Rosario. Ahí los organismos internacionales y el gobierno nacional actuamos en conjunto para dar una respuesta a estos niños y los empezamos a incluir en los colegios, ¿sí? Y ahí empezamos a aprender cómo hacerlo. En ese momento lo que necesitábamos era que los niños tuvieran una normalidad educativa porque dormían en las calles, dormían en un lugar que no ha cambiado mucho ahora, pero de cierta forma hoy ya hay una estructura de respuesta más específica que, bueno, Alejandro también nos contará un poquito de eso. Entonces, como esto no solamente pasa acá, esto está regulado globalmente o tiene unas orientaciones internacionales que para los que estén interesados pueden consultar más. Pasamos a la siguiente diapositiva y está regulado por unas normas que nos rigen a los organismos internacionales para poder aplicar la educación en emergencia, que son las normas mínimas de la Red de Educación en Emergencia, es la sigla INE, que realmente lo que hace es decir cómo nos preparamos ante una emergencia educativa, cómo respondemos a esa emergencia y cómo nos recuperamos, ¿cierto? Si queremos averiguar, nosotros podemos entrar a la página que es INE, como están las siglas ahí, .org, y ahí podemos encontrar, bueno, en una situación de emergencia, cómo se debería dar respuesta frente a los docentes, cómo deberían dar respuesta frente a la infraestructura educativa, cómo se debería dar respuesta frente a, no sé, al currículo. Y las normas nos habla de todos los aspectos que compete una respuesta, una respuesta educativa en cuanto a calidad, en cuanto a acceso, en cuanto a cobertura, y podríamos complementarlo ahí. Pero lo traigo aquí a colación para que conozcamos a aquellos que no conocemos y para los que conocemos, pues reforcemos que aquí hay unas guías específicas para que nosotros podamos dar respuesta. Hoy en día
el Ministerio de Educación ha caminado frente a esto y ha desarrollado una política, digamos, de respuesta para poder atender específicamente el tema migratorio y cómo vamos poco a poco. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, porque lo que nos pasa con esta emergencia es que no pudimos prepararla, ¿no? Igual que con la emergencia del COVID. No pudimos prepararla y entonces la respuesta estamos haciéndola en el momento inmediato. Y esto es una de las cosas que nos puede pasar en muchas ocasiones, o que también, por ejemplo, ante un desastre natural ocurre, pero sí deberíamos de estar preparados frente a estas y gestionar, digamos, el riesgo, que ahora hablamos un poquito de eso. Pasando a la siguiente diapositiva, solamente se las dejo para que veamos que hay muchas normativas que nos pueden regular que en un momento de emergencia el derecho a la educación es primordial. Y entonces aquí va una de las preguntas que hicimos al inicio, y es, claro, en un momento de una emergencia, dar albergue, dar alimento a las personas que lo necesitan es muy importante, pero que haya un lugar donde podamos tener a los niños, haya un lugar protegido donde la educación no solamente sea la matemática y el lenguaje, sino que también podamos proveer a ellos mensajes de protección, mensajes de autocuidado, mensajes que le ayuden a fortalecer su motivación escolar y a saber que el niño, si soy yo la niña que estoy pasando por esa emergencia, sepa que estoy en esa emergencia, me den información, me den algunas herramientas para que yo pueda afrontar esa situación y saber que la educación la debo continuar a donde vaya a ir, a donde vaya a llegar, la educación la debo continuar, porque pues la educación es un derecho que tengo. Entonces, en todos estos artículos, decretos, convenios como el de Ginebra, bueno, en todos internacionales encontramos lo importante que es y la justificación que es que la educación en emergencia es muy importante, hace parte de la restitución de los derechos en un momento de emergencia y es tan importante como el alimento o el albergue en un momento de emergencia. Si quieres, seguimos. Entonces, pensándonos un poquito en la otra diapositiva, ¿sí? Te cuento que nos quedan 5 minuticos. Rapidísimo. Pensando un poquito, entonces, aquí tenemos un montón de palabras que tendríamos que nos refieren a ese momento, al momento en el que estamos conversando. Entonces, si pensamos en una persona que pasa o que pasa por nuestra casa, un niño que pasa por nuestra casa, podríamos pensar en algunas de estas palabras. Ay, discúlpenme en que están en inglés, pero es para hallarnos frente a este momento específico. Y algunos cometemos el error de creer que todo niño que proviene de Venezuela es venezolano. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pero es importante que nosotros como docentes, lo primero que hagamos cuando estemos frente a un niño que entre a nuestras aulas, que esté con nosotros, entendamos su historia y podamos acercarnos a que no porque proviene de Venezuela es venezolano, ¿sí? Porque hay niños que provienen de Venezuela que son retornados colombianos. Es decir, los niños nacieron en Colombia, pero vivieron de cierta circunstancia en Venezuela por ciertas cosas que ocurrieron en su familia y volvieron. Entonces son retornados colombianos. También tenemos niños que puede ser que ellos nacieron en Venezuela, pero tienen un papá, una mamá o un abuelo o una abuela colombiano. Entonces estos niños tienen derecho a toda su documentación en Colombia, legal. Entonces, por eso es importante entenderlo. Y también, pues, tenemos a los niños venezolanos y tenemos dentro de los niños que nacieron en Venezuela, que toda su familia es venezolana, pues también tenemos algunos que tienen perfil con necesidad de protección internacional, que allí lo dejo para que ustedes puedan consultar ese perfil y eso que consiste. Es importante comprender que las características también que tienen es que están en esta edad, que muchos de ellos en el transcurso o en el traslado o en territorio venezolano o en territorio colombiano han sido víctimas de hechos violentos, ¿cierto? Pueden ser sexuales, pueden ser la violencia armada, pueden ser diferentes circunstancias. Lo tercero es las circunstancias en las que vive Venezuela y entonces que eso ha dado
que estén en extrema pobreza, la población que migra y que es de movilidad, que llega al territorio colombiano, es población que no tiene todos los recursos del mundo, es población que ha sufrido ciertas circunstancias y que no tiene acceso a dinero. Y tenemos un enfoque muy especial de población binacional que es población indígena. También es importante entender y que comprendamos entre todos y nos sensibilicemos que hay niños que pueden llegar a nuestro colegio o a nuestra institución educativa, pero sus padres todavía están en su proceso de adaptación, entonces pueden ser niños de tránsito. Hay otros que son niños, como nos pasa en la frontera con Arauca o con Guajira o con Norte de Santander, que son niños pendulares, ¿sí? Puede también haber algunos niños pendulares en la frontera con Ecuador, es decir, que van y vienen. Ahora a las fronteras cerradas por el COVID, no hay mucho detalle de esto, pero es muy importante distinguir este perfil. Y también, pues, los que tienen intención de permanencia, que son las personas que ya tienen algunos años viviendo y están con algún enfoque. Siguiente, y lo paso rapidísimo. Me regalas estos minuticos, qué pena robarles este tiempito. Perfecto, perfecto. Y entonces, si somos docentes, ¿qué nos tocaría pensar? Primero, en que hay retos grandes, que esto lo conocemos la gran mayoría de los que estamos acá en la documentación de los niños. Es decir, los niños y las niñas, primero ellos por ser en su categoría, digamos, en su perfil también, en su situación, el tema de documentación no está en las manos de ellos de resolverlo, y aún más, muchos padres y cuidadores tienen retos grandísimos para resolver esto. Sí, ahí tenemos los casos que muchos conocemos, donde el documento de identificación del registro de nacimiento del niño, el niño aparece con padres, que los padres allí mencionados son con otros nombres, porque sus papás cuando estuvieron en territorio venezolano, aunque eran colombianos, se pusieron otros nombres u otros apellidos en territorio venezolano, y así registraron sus niños. Entonces, el resolver la documentación y la identificación de un niño no es tan fácil. No es fácil que ellos vayan y traigan un documento, o que ellos traigan algún documento que lo porte. Bien. Lo segundo es la certificación, y a esto pues se suman otras cosas, como las entidades que hace mucho tiempo están cerradas en Venezuela y que no entregan la documentación. Asimismo pasa con los certificados de años anteriores, y en esto hay una política más clara ya de cómo, si me llega un niño sin certificados, qué hacer yo como docente, cómo gestionar eso con los rectores de las instituciones y con otras instituciones para que podamos promover, digamos, esa validación de los conocimientos de los niños de los años anteriores. Tenemos que tener en cuenta que algunos de ellos no están con sus padres o sus cuidadores. Hay una separación de hogar tremenda, digamos que los padres migraron hace tiempo, la mamá después migra, o una tía, o él está con el abuelo, o bueno, muchas circunstancias, y ahora con el COVID esto se nos agudizó mucho más. Entonces hay una separación de padres y ellos muchas veces están con cuidadores, y esto marca pactos en su aprendizaje también. El tema de la condición de movilidad, que es uno de los grandes retos que tenemos. Muchos de los profesores y los rectores nos decían, pero hoy en la matrícula tengo 5 niños que me entraron en mi salón y mañana no tengo sino 3, pero luego vuelven 2 nuevos. Claro, eso nos pasa en la educación en emergencia, en los momentos de movilidad. Las personas van a moverse de un lugar al otro porque están buscando o dónde erradicarse. Entonces, esto es un reto que tenemos en el sistema educativo, porque las personas se nos mueven, ¿sí? Sus procesos de aprendizaje también hay que comprenderlos en este sentido, que sé que aquí estoy al frente de las personas que más tienen el conocimiento frente a esto, y sabemos que tenemos que revisar bien sus conocimientos. Hoy la UNESCO nos está promoviendo la tabla de equivalencias, que también nos habla de la certificación de los años anteriores, pero también la ubicación del grado del niño en el momento que llega. Y esto, qué tan importante es poder comprender en qué grado ubicar y hacerle entender al padre, de acuerdo a su nivel de edad y a sus niveles de aprendizaje del niño, cómo lo podemos ubicar. Evidentemente, comprender que ellos no tienen, si han estudiado en Venezuela, no muchos han tenido la posibilidad de ver
la geografía o la historia según nuestro currículo colombiano. Entonces, esas son, digamos, grandes vacíos, o la matemática y el inglés, ¿sí? También no alcanzó a ver el último que hay ahí, perdón. Su condición de salud, que ahora decíamos al principio, entender la educación en emergencia en un momento de movilidad es comprender el niño en todos o las circunstancias de la población que estamos atendiendo en nuestras aulas, también en todo el contexto, en su condición, en su salud mental y en su salud física también. Si ellos tienen algunas circunstancias de desnutrición o algunas circunstancias de afectaciones de la violencia que ocurrieron en sus caminos, no muchas veces lo hablan ni tampoco lo reconocen, porque también pueden estar naturalizando situaciones de violencia ocurridas en territorio venezolano, pero finalmente cuando se llega, a adaptar en Colombia, eso tiene circunstancias e impacta en su aprendizaje. La condición de pobreza que ya hablamos y la capacidad de adaptación en la que tendríamos que trabajar. Con esto quería dejarles el mensaje que todos como docentes, todos nosotros, porque yo soy docente también, tenemos que trabajar en adaptar nuestros aprendizajes, nuestros currículos, y entender que la educación hoy necesita una respuesta en educación en emergencia para salvar las vidas de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Maritza. Muy interesante, pues todo esto que nos cuentan. Y los invito y las invito todos a tener las preguntas ahí listicas, porque al final vamos a tener una sesión de preguntas para los dos panelistas. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Alejandro. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Bienvenido, y te doy la palabra para que nos cuentes, antes de comenzar, un poquito sobre ti también. Bueno, muy feliz noche a todos los que nos acompañan en este webinar. Mi nombre es Alejandro Anaya. Como mencionábamos al empezar esta excelente charla, pues una oportunidad muy valiosa de poderles contar un poco sobre la política pública para la atención educativa a la población migrante venezolana, contarle un poco de las experiencias que hemos tenido a lo largo de este proceso, como Maritza lo mencionaba, de ya hace varios años. Y bueno, un proceso que va a durar un cierto periodo y al cual pues debemos nosotros adaptarnos y también ser muy proactivos, porque tenemos que ver la cara buena de la migración. Entonces, en ese sentido, mi nombre es Alejandro Anaya. Yo soy consultor en temas de gestión pública, de cooperación internacional, y hoy no estoy aquí en representación del Ministerio de Educación, estoy en representación personal, dado que soy consultor también del Ministerio de Educación en temas relacionados con la atención educativa a la población migrante venezolana desde hace 3 años. Entonces, para mí, todo un placer poder compartir con ustedes esta noche, poderles contar de la experiencia que hemos desarrollado en Colombia para la acogida en el sistema educativo de la población migrante y la garantía de ese derecho constitucional, y también escuchar sus inquietudes y de la manera más atenta posible poderle dar la respuesta indicada. Entonces, comencemos. Bueno, les quiero contar cómo ha sido el proceso de la atención educativa a la población migrante. Como decía mi estimada Maritza, el proceso de la migración propiamente dicho empieza en el año 2015, cuando la situación política, social y económica en Venezuela empieza a agudizarse. Sin embargo, la primera ola migratoria que nosotros tenemos es de colombianos que tenían ya un cierto periodo de tiempo viviendo en Venezuela. Entonces encontramos el primer flujo, que son los retornados, que son colombianos, pero que se convierte en un flujo mixto porque también esos retornados pues tenían ya una familia, hicieron una vida en Venezuela, tenían casa, carro, empresas, y pues desafortunadamente pues por la situación política son expulsados de Venezuela y empiezan un nuevo proceso en Colombia, para lo cual el país, su país, que es Colombia, empieza a dar las herramientas para acogerlos nuevamente a esos hijos que por diferentes circunstancias habían tenido que abandonar el país.
Sin embargo, en el sector educativo empezamos, digamos, a atender esa diferente oleada migratoria, pero definitivamente el año 2018 es un año clave. En el año 2018 ya definitivamente la situación venezolana se volvió crítica y el estallido de la pobreza, de la miseria, del hambre y de la precariedad en la prestación de los servicios obliga a que un flujo de población muy grande empiece a salir del país. Por ello, la normativa que nosotros tenemos ahora vigente es una normativa que se consolida en el año 2018 y es la que nos ha permitido acoger estas cifras de atención que ustedes ven aquí. En el año 2018, a través de la circular 016, se implementa la variable país de origen con la cual empezamos a contabilizar en el CIMAT, en nuestro sistema de matrícula, a los estudiantes migrantes de origen venezolano. Y es así como en el 2018 logramos consolidar una matrícula de 34.000 estudiantes, que en el año 2019 nos creció hasta 206.000 estudiantes y, como pueden ver en las barras aquí de esta infografía, tienen la variación del año 2020, cómo varió la matrícula de estudiantes migrantes de origen venezolano durante todo el año. 364.000 estudiantes de origen venezolano estamos acogiendo hoy en el sistema educativo, acogimos a corte de noviembre en el sistema educativo. Para que se hagan una idea, esta es la población total de la ciudad de Neiva. La ciudad de Neiva tiene 360.000 habitantes y nosotros solo en el sistema educativo estamos acogiendo a 364.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, para ponerlo en perspectiva de esa situación. ¿Qué sucedió? La situación de la migración inicialmente, en el año 2015, 2016, 2017, se concentró en las zonas de frontera, en La Guajira, en el departamento del Cesar, sobre todo la ciudad de Valledupar, en la ciudad de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander, con gran incidencia en Villa del Rosario, Puerto Santander, en el departamento de Arauca, en el departamento de Casanare y obviamente pues en ciudades principales como Bogotá y Medellín. Pero luego de ese incremento inusitado de la población migrante en Colombia a partir del año 2018, el fenómeno migratorio deja de ser exclusivo de frontera y empieza a llegar a todos los departamentos y todos los municipios del país. Les quiero contar, Colombia tiene 32 departamentos y un distrito capital. A la fecha reportamos matrícula en todos los departamentos y obviamente en el distrito capital, que es Bogotá. El país tiene 96 entidades territoriales certificadas en educación o secretarías certificadas. Tenemos matrícula reportada en esas 96 secretarías de educación certificadas. Pero escuchen este dato. El país tiene 1.104 municipios y tenemos matrícula de origen venezolano en 1.055 de los 1.104 municipios. Esto es el 95% del territorio nacional. Entonces, como pueden ver, no es simplemente decir, no, es que los migrantes están en la frontera. No, están en todo el territorio colombiano y teniendo en cuenta también que es un flujo migratorio mixto, del cual también hacen parte ciudadanos colombianos que en un determinado momento se fueron hacia Venezuela y que luego por la situación retornan a su país de origen. ¿Qué encontramos? Pues la distribución, ahí pueden ver, el porcentaje más grande se sitúa en primaria, le sigue secundaria, transición, educación media y prejardín y jardín. En cuanto a la proporción por género, encontramos una paridad casi perfecta en materia de atención de género femenino y masculino y, como pueden ver, además de ser un fenómeno que ya se extendió a todo el país, sigue siendo un fenómeno de incidencia urbana con el 82%, es decir, el 82% de los 360.000 estudiantes está en las ciudades capitales o en los municipios, en las áreas urbanas de los 1.155 municipios que ya les mencionaba, y el 18% en zonas rurales. ¿Por qué se debe esto? Pues porque la migración, efectivamente el detonante de la migración es un factor económico y estas familias priorizan la búsqueda de medios de vida en las zonas urbanas, donde es muy factible pues, acceder tanto a la oferta de servicios como también a posibilidades laborales y de generación de ingresos.
¿Dónde se concentra la migración en el sector educativo? ¿En qué lugares del país? Pues principalmente en una región que es la región centro-oriente, que son los Santanderes, norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Le sigue la región Caribe, la región centro-oriente con un 35,8%, la región Caribe, los 7 departamentos de la costa Caribe, más el departamento de San Andrés, con un 33,2%. Aquí obviamente ciudades como Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, pues agregan alto número de población migrante. Tenemos la región del eje cafetero y Antioquia, tenemos la región Pacífico con Cali liderando el proceso de atención educativa, la región de los Llanos con Arauca y Casanare, y con ya mucho menos incidencia la región Centro-Sur Amazonía. Entonces, un poco esas son las cifras y datos del sector. Continuamos, por favor. ¿Cómo ha podido el Ministerio de Educación o el sector educación en general? Porque no es solo el ministerio es el orientador de la política pública, pero quien materializa el acceso y tiene la competencia constitucional y legal para ello son las secretarías de educación. Entonces, en ese orden de ideas, desde el Ministerio de Educación se ha liderado la garantía del derecho a la educación a través de ¿qué? De la normativa, porque el ministerio lo que orienta es en materia normativa. Esa normativa se ha dirigido a 4 aspectos fundamentales. El primero es la eliminación de barreras de acceso al sistema. Lo segundo es el acceso a las estrategias de permanencia sin discriminación. Lo tercero, el reconocimiento de estudios previos. Y un cuarto pilar que fundamenta este proceso es la búsqueda de alternativas de regularización migratoria. Actualmente, ¿qué normativa está vigente? La Circular Conjunta 016 de 2018, que es la que nos explica el proceso de matrícula de un estudiante de origen venezolano. Básicamente, donde esa Circular 016 hace el reconocimiento de 2 artículos constitucionales que son absolutamente claves para esto. El primero es el derecho constitucional a la educación, porque recordemos que en Colombia la educación tiene 2 connotaciones. Primero, es un servicio público, y segundo, la educación es un derecho fundamental. Eso es, digamos, el punto de partida de la atención de la población migrante. Pero hay otro derecho constitucional consagrado, y es el artículo 100 de la Constitución. El artículo 100 de la Constitución nos dice que los extranjeros gozarán en Colombia de los mismos derechos que los ciudadanos colombianos. En ese sentido, la Circular 016 materializa que no es que porque los colombianos somos chéveres y somos buena gente, entonces vamos a atender a los niños en el colegio. No, señores, es una obligación que tenemos, es un deber que como Estado colombiano debemos garantizar el derecho a la educación de cualquier niño, sea colombiano, chino, japonés, americano, de cualquier latitud del mundo, debemos garantizar el acceso a la educación. ¿Qué viene entonces también? Tenemos el decreto 1288 de 2018. ¿Qué nos dice ese decreto? Ese decreto, además de ratificar lo dicho en la circular 016 en cuanto a la atención educativa de la población migrante, a pesar de no tener un documento de identificación válido en Colombia, el decreto 1288 nos dice, si el estudiante tiene sus certificaciones académicas que dan cuenta de su proceso educativo en Venezuela, debemos nosotros, a través de los instrumentos jurídicos que el convenio Andrés Bello nos otorga, garantizar que continúe la trayectoria educativa. Pero si el estudiante, por la situación de su salida de Venezuela, no tiene a la mano los documentos que dan cuenta de su proceso educativo, el decreto 288 faculta a las instituciones educativas del país para hacer procesos de validación. Luego, entonces, el decreto 1288 deja muy claro que se puede validar los grados desde transición hasta grado 10º. Luego, entonces, si un estudiante viene desde Venezuela, pero no trae los documentos que le permitan convalidar sus estudios o homologar sus estudios que traía de Venezuela,
tiene la posibilidad de validarlo, y esto lo hará la institución educativa a través de pruebas diagnósticas. Eso es una herramienta muy significativa y eso nos ha permitido a nosotros, tanto la circular 016 como el decreto 288, avanzar en los procesos de atención. Y por eso es que hoy podemos nosotros sacar pecho a nivel mundial y decir que somos el segundo país del mundo que más estudiantes migrantes está atendiendo. El único país que nos gana es Turquía. Y nos gana Turquía, pues obviamente por su cercanía con Siria y porque la crisis siria migratoria es la crisis más grande del mundo. Mientras que en Venezuela han salido cerca de 5 millones de ciudadanos venezolanos de su país, en Siria las cifras son mucho mayores. En ese orden de ideas, además Colombia se caracteriza por la inclusión educativa. A diferencia de Turquía, donde los estudiantes sí se les presta un servicio educativo, pero se les presta un servicio educativo aparte, no en las mismas instituciones educativas donde se atiende a los nacionales. En Colombia sí los incluimos en las mismas aulas, comen la misma ración de alimentación escolar, se benefician del mismo transporte escolar, se benefician de las mismas estrategias cuando las instituciones educativas facilitan procesos como computadores, tabletas, útiles escolares, elementos deportivos, etcétera, etcétera. Y eso es ese segundo pilar del acceso a las estrategias de permanencia, donde independientemente de la nacionalidad, el estatus socioeconómico o las condiciones culturales, religiosas o políticas, los estudiantes tienen acceso a las estrategias de permanencia de acuerdo a la priorización que se hace de ellas, no por otra cuestión distinta. En ese orden de ideas, también se emitieron orientaciones frente al proceso de graduación y certificación de los estudiantes migrantes de origen venezolano. El 80% de los estudiantes que hoy están en el sistema educativo no tienen un documento de identificación válido, ¿ya? Ellos tienen su documentación venezolana, pero no tienen un documento que sea válido en Colombia. ¿Cuáles son los documentos válidos en Colombia? Un pasaporte, un permiso especial de permanencia, una cédula de extranjería o una visa. Estas personas no tienen esta documentación. Por ello, desde el Ministerio de Educación se emitieron unas orientaciones para facilitar los procesos de certificación y graduación. ¿En qué sentido? Los estudiantes que no tienen documento se registran en el CIMAD gracias a una herramienta que existe en el CIMAD, que es el código NES, que es la alternativa que se selecciona en el CIMAD cuando el estudiante no tiene un documento de identificación válido. Pero ¿qué sucede? Ese estudiante hace su trayectoria educativa, pero desafortunadamente si al finalizar el grado 11 ese estudiante no tiene un documento de identificación válido en Colombia, desafortunadamente no le podemos otorgar el título de bachiller. En estas orientaciones que emitimos en el año 2019, a finales de 2019, se autoriza a las instituciones educativas para que emitan una certificación a ese estudiante, diciéndole, estudiante migrante de origen venezolano. Colombia ha hecho un esfuerzo grande para acogerlo, a usted como estudiante brindarle la posibilidad de la inclusión educativa y reconocemos ese derecho y ese derecho al título de bachiller que usted tiene, el cual cuando usted nos presente su documento de identificación válido en Colombia, nosotros le otorgaremos su respectivo diploma de grado. Y venimos trabajando con el gobierno nacional en algo que ustedes conocen como el PEP educativo, pero también estamos trabajando con el gobierno nacional y con otras instancias en lo que también se conoce como el Estatuto Temporal de Protección, el cual pues seguramente lo han escuchado en los últimos días y a través del cual se regularizará a la población migrante de origen venezolano que tenga lugar a ello. Con ello, ¿qué esperamos nosotros con estos procesos de regularización migratoria? Superar la falta de documentación para que además de poder nosotros brindarle a esos estudiantes un proceso de tránsito a través del sistema educativo, podamos emitirle sus diplomas y acceder a otros niveles superiores de educación. Siguiente, por favor. Si bien es cierto, este proceso nos permite hoy mostrar
con beneplácito cómo hemos avanzado en la atención educativa de la población migrante. Sin embargo, seguimos nosotros, no solo el Ministerio de Educación, el sector educación en general, el ministerio, las secretarías, las instituciones educativas, los rectores, toda la comunidad educativa, hoy tenemos unos retos muy grandes para seguir garantizando la inclusión de la población migrante de origen venezolano. ¿Cuáles son estos procesos? Fortalecer las rutas de atención y la oferta disponible, es decir, que la población migrante sepa que así no tengan un documento de identificación, que así no tengan las notas o los certificados de estudio, sí pueden ingresar al sistema educativo. Y les recuerdo esto, no es un gusto o no es por el beneplácito del presidente o de la ministra o del secretario de Educación o del rector o de la secretaria o del portero del colegio. No, es una obligación que como Estado tenemos porque es un derecho constitucional que tienen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuanto al acceso al sistema educativo. Pero también, así como reconocemos ese derecho, también tenemos que poner de presente que se requiere fortalecer la capacidad de gestión para incrementar la oferta educativa. Estos 360.000 estudiantes se encuentran a lo largo y ancho del país, pero también en unas desproporciones, ¿ya? No es lo mismo que lleguen, por ejemplo, 50.000 estudiantes a Bogotá, a la ciudad de Bogotá, que seguramente tendrá las capacidades financieras, técnicas, de infraestructura y pedagógicas para atenderlos, que lleguen 5.000, 20.000 estudiantes a una ciudad como Cúcuta. Ahí encontramos entonces un desbalance de capacidades en el cual tenemos que seguir trabajando unidos como sector para balancear esas capacidades y poder responder a las necesidades de cupo que se nos presentan. Lo siguiente es facilitar los mecanismos de transición y nivelación de los estudiantes migrantes. Vienen de un país distinto, con una cultura y un sistema político bastante diferente al nuestro, con una cultura, con unos conocimientos bastante diferentes, y debemos nosotros desde el sector educación brindar las garantías para que la transición al sistema educativo colombiano no sea traumática y los estudiantes puedan continuar con su trayectoria sin mayores dificultades. El siguiente punto, el siguiente reto es supremamente importante y no podemos dejar que la xenofobia nos dañe la fiesta. No podemos dejar que la xenofobia se nos crezca en las comunidades. ¿Y qué es lo que sucede? La población migrante es una población vulnerable que necesita bastante acceso a servicios, pero también en Colombia tenemos una gran población vulnerable. Y lo que se presenta es que la población migrante y la población de acogida vulnerable empieza a competir por el acceso a ciertos servicios. Entonces, si en un determinado municipio yo antes iba al médico y me demoraba 15 o 20 o 1 hora o 2 horas para que me atendieran, muy probablemente ahora llego a la consulta médica y encuentro que hay muchos venezolanos pidiendo cupo. Eso empieza a generar esas dinámicas que afectan la convivencia y que se generan en xenofobia. Lo mismo también con los temas relacionados con la oferta laboral y muchos otros temas del día a día que pasan de la calle al salón de clase. Entonces debemos nosotros trabajar desde el aula de clase para fortalecer los mecanismos de convivencia escolar y prevenir que se nos den las situaciones de xenofobia. ¿Y cómo hacemos esto? Formando y acompañando a nuestros docentes, y eso hace parte de este tipo de ejercicios que hoy tenemos y en el cual estamos hoy, para tener más conocimiento de esta interculturalidad que se nos presenta con la atención educativa de la población migrante. Si es difícil tener en un salón colombiano a un costeño, a un cachaco, a un pastuso y a un chocuano, ahora imagínense añadirle a esa receta un ingrediente nuevo, un venezolano, ¿ya? Que no conoce nuestro himno, que no conoce nuestro escudo, que no sabe quién es, digamos, nuestro presidente,
no le gusta nuestra música. Entonces tenemos que trabajar esos ejercicios y el docente es el articulador principal, es la puerta de entrada de esa acogida del estudiante. El docente es efectivamente el eslabón más importante de la cadena porque es la persona que tiene el contacto directo y permanente con el estudiante y quien puede generar un proceso que favorezca la integración de estos estudiantes al sistema educativo. Y el último punto, y no menos importante, es conocer la oferta que está por fuera del sistema educativo. Si bien es cierto, el sistema ha hecho grandes esfuerzos para acoger a los estudiantes que llegan a solicitar cupo y también las secretarías de educación y las instituciones educativas realizan campañas como búsquedas activas, organizaciones como el Consejo Noruego apoya temas como los censos de desescolarización, con los cuales podemos nosotros hacer esa búsqueda de estudiantes que están por fuera del sistema educativo. Aún quedan muchos niños por fuera. Y no solo niños venezolanos, hay muchos niños colombianos que están por fuera del sistema porque nunca han ingresado o porque desertaron del sistema. Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque un estudiante que se nos vaya del sistema educativo, o un estudiante que por alguna razón, por desconocimiento, por falta de interés o por diferentes circunstancias no acceda al sistema educativo, es una oportunidad que perdemos para generar un ciudadano que ayude a la transformación de nuestro país. Entonces, yo dejo hasta aquí y estaré muy pendiente de las preguntas e inquietudes que puedan presentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta presentación. Sabemos que estamos unos minuticos pasados de tiempo, pero creo que este espacio de preguntas es muy importante. Es el momento de escuchar a todos y todas nuestras participantes. Entonces, ya veo algunas manos alzadas, pero antes de darle la palabra a los y las docentes, quiero recordarles que en el chat vamos a estar mandando en este momento el enlace de la asistencia a este espacio, así que todas las personas que están haciendo el curso de Creando Aula, es muy importante que abramos este enlace, que ya pronto va a aparecer en el chat, para llevar la asistencia como siempre. Entonces, muy importante que abran este enlace, simplemente es llenar sus datos y indicar a qué cultivo pertenecen. Ahí está en el chat en estos momentos, pero nos vamos a quedar, yo creo que démonos 5, 6 minuticos para escuchar un par de preguntas, pero si hay algún docente que se tenga que ir, pues bienvenido después de haber llenado la asistencia. Voy a darle acá la palabra a Esmeralda Mendoza. Cuéntanos, Esmeralda, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escucha? Sí, señora. Okay. Bueno, mi nombre es Esmeralda Mendoza, soy coordinadora de un colegio educativo en La Guajira, zona rural. Además, soy colombiana retornada, ¿ya? Entonces, como viví en Venezuela, conozco muchos de las situaciones educativas que se viven allá y muchas de las cosas o procedimientos que se tienen allá sobre el tema educativo. Mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera, de qué manera el Ministerio de Educación realmente está garantizando que la ruta, que la ruta educativa se lleve como debe ser, o sea, que llegue a las personas para que las personas, especialmente los docentes o todo el sistema educativo, pueda acceder a esa información y pueda estar claro en eso? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, tenemos elementos como el CIMAD. En el CIMAD, gracias a Dios, surgió el NES, porque sin el NES la revoltura era grandísima. Algo, estudiantes con registro civil venezolano, estudiantes con cédula venezolana, estudiantes con registro colombiano, pero con otros nombres que iban de una escuela a otra como péndulo, como decía la compañera allí. Entonces, por supuesto, esos estudiantes se duplicaban en el sentido de
aparecían en una escuela, después se iban a otra escuela, entonces allá estaban con el registro civil, acá estaban con el registro colombiano, con otros apellidos, porque al ser indígenas, pues vienen y los inscriben acá y el caos. Eso por un lado. Y por otro lado, en la ruta, el tema del convenio Andrés Bello. Yo personalmente le informé a muchos padres que tenían la oportunidad de tener sus documentos, los documentos que podían ser trabajados a nivel del convenio Andrés Bello, pero la información de que el convenio existe, de cómo se procede con el convenio, de que se puede hacer un proceso virtual, de cómo deben venir los documentos, los padres venezolanos no tienen ese conocimiento. Y por supuesto, eso hace que por lo menos muchos rectores, muchos directores de escuela interpretan la ruta de una forma, otros lo interpretan de otra forma, y eso, la falta de articulación entre instituciones hace que ese estudiante venezolano lo confundamos a veces con lo que debe hacer. Entonces, inicialmente se nos dijo que se garantizaba la permanencia, más no la certificación. Eso era lo que se tenía. O sea que si un estudiante estaba en un colegio venezolano, nosotros le podíamos garantizar que estuviera allí y que estuviera educándose igual que todos los demás niños. Pero si ese estudiante se iba a otro colegio, esa era la primera información que se tenía, que no se podía certificar, sino que la otra escuela o otro colegio le tenía que hacer otro proceso de diagnóstico, validación para él poder ingresar allá. Entonces, esas preguntas, esa confusión en La Guajira es grande con respecto al proceso, y yo creo que hay muchas fallas en ese sentido. Por eso el tema de la ruta, me pregunto de qué forma podíamos garantizar para que esa ruta realmente sea la adecuada y que haya articulación. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias por esa pregunta. Creo que una de las preguntas más importantes que siempre surge en este tipo de espacios. Y aquí quiero contar lo siguiente. Desde el Ministerio de Educación se emiten las orientaciones. Esas orientaciones se remiten a las secretarías de educación certificadas. En este caso, La Guajira, por ejemplo, tiene 4 secretarías de educación certificadas, que son la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira, la Secretaría de Educación de Riohacha, la Secretaría de Educación de Uribia y la Secretaría de Educación de Maicao. En este caso, para los demás municipios de La Guajira no certificados, la competencia la tiene la Secretaría de Educación Departamental. El Ministerio brinda constantemente asistencia técnica. Nosotros, cuando las Secretarías de Educación nos requieren para capacitar a los rectores, para capacitar a los operadores del CIMAD en diferentes temáticas relacionadas con el acceso, bienestar y permanencia de la población, no solo migrante, sino de la población en general, de los estudiantes, desde el Ministerio de Educación brindamos el apoyo en materia de asistencia técnica. Y las orientaciones pues se encuentran compiladas en la página web del Ministerio, donde también se puede acceder a la consulta. Para ello, debo recordar lo siguiente. Desde el Ministerio se emiten las orientaciones, pero ojo, son las secretarías de educación certificadas las que poseen la autonomía para dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de educación preescolar básica y media, ¿ya? Con ella se coordina la asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas. Y eso lo dice muy claro el artículo 6º y 7º de la Ley 715. En este sentido, cuando desde una institución educativa, un rector, un operador de CIMAD o un docente tienen dudas al respecto, pueden elevar su consulta a la Secretaría de Educación y de manera subsidiaria o directa al Ministerio de Educación, desde donde estaremos totalmente dispuestos a brindarles el apoyo. En ese sentido, las orientaciones para los estudiantes migrantes se han hecho de una manera muy clara, muy didáctica y de fácil comprensión, precisamente para ayudar a que este proceso se haga de una manera muy rápida. Y también tengo que abonar algo. Hemos logrado nosotros una sinergia con las organizaciones internacionales como Consejo Noruego, Save the Children, UNICEF y las demás organizaciones que
apoyan estos temas de territorio, pero también con los defensores de familia, del bienestar familiar, también con la Procuraduría, también lo hemos hecho con la Defensoría del Pueblo y las personerías para que sean también garantes y brinden la información adecuada. Pero cuando lo requieran, desde el Ministerio estamos totalmente dispuestos a brindarle la orientación, así como lo hacemos en este espacio de hoy. Y esto es una tarea constante que desde el Ministerio de Educación nosotros hacemos. Pero aceptamos, digamos, la inquietud y efectivamente ese es uno, como lo vistes en la presentación, ese es nuestro primer reto que tenemos aquí, seguir difundiendo las orientaciones y las rutas de acceso al sistema educativo, para que ningún niño se quede por fuera y para que no se inventen diferentes excusas para no atender a los niños, niñas y adolescentes, ya sean de origen venezolano o de cualquier otro origen. En Colombia tenemos que garantizar el acceso y las orientaciones son muy claras y son muy precisas en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Creo que por ahí veo todavía varias manos alzadas. También hemos recibido algunas preguntas por el chat, pero creo que ya estamos bastante pasados del tiempo. Sabemos que tenemos muchas preguntas sobre este tema todavía. No es un tema sencillo, muy lejano de ser sencillo. Es un tema complejo y bueno, el objetivo de hoy era un poco abrir la conversación, dar un panorama y unos puntos claves, unas ideas claves sobre este tema tan presente. Cuéntame, Alejandro. Juli, yo no tengo, digamos, no tengo límite de horario, entonces por mí me fascinan estos espacios y digamos, puedo atender todas las preguntas que haya, o sea, no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, no sé. De mi parte. Sí, estamos bien. Podemos estar otro tiempo. Los profes que quieran. Muchísimas gracias por ese ofrecimiento. Y bueno, sí, aprovechemos la ocasión. Pero de nuevo, cualquier docente que necesite irse lo puede hacer en estos momentos después de llenar la asistencia. Y recuerden que este espacio está siendo grabado, entonces también lo van a poder visualizar después. Aprovecho también un pequeño comercial y es decirle, mire, a través de la página web, cualquier duda o inquietud que tenga, a través de la página web del Ministerio de Educación Nacional, pueden ustedes también plantear su solicitud a la cual le daremos una respuesta personal y, digamos, personalizada también, o sea, responderle lo que ustedes requieren en efecto. Ahí vi en el chat dos preguntitas. Una de ellas pues habla de la articulación con el SENA. Los estudiantes que hacen tránsito de grado 9 a grado 10 y que no tienen documento. Aquí quiero explicar algo. Hay diferentes niveles, digamos, de responsabilidad, por así decir. Nosotros, el sector educación, que somos la educación preescolar, básica y media, tenemos la obligatoriedad de la atención y así está establecido constitucionalmente. Los servicios que ofrece el SENA son formación para el trabajo y desarrollo humano. Se rigen por una normativa totalmente diferente que no hace parte del sector educación, sino del sector trabajo. Entonces, efectivamente, por eso vieron ustedes que dentro de los pilares normativos que desde el Ministerio hemos propiciado, encontramos la regularización migratoria. ¿Y por qué se debe? Porque para ingresar al sistema educativo nosotros no exigimos documentos, pero el sector trabajo, del cual hace parte el SENA, y específicamente en todos los programas que ofrece el SENA, sí se requiere un documento de identificación válido en Colombia. Por eso es que nosotros desde el sector educación hemos visto la necesidad de la regularización migratoria y por eso hemos promovido el PEB educativo, que ahora va a quedar inmerso en el Estatuto Temporal de Protección. Y por eso debemos nosotros hacer la pedagogía y debemos unirnos como sector para promover que todos nuestros estudiantes apliquen al registro de migrantes venezolanos que va a salir próximamente y que se caractericen para que puedan tener su documento de identificación. Y aquí es cuando nosotros vemos la importancia de tener un documento que muchas veces nosotros no le damos importancia. Ay, esa cédula que no me sirve para nada, dice uno acá.
pero cuando vemos la necesidad o la falta que le hace a una persona tener un documento de identificación, es un factor clave y decisivo. Por eso para nosotros esos procesos son sumamente importantes. Y ese es el llamado que les hago. 2 llamados. Cuando tengan dudas, pregunten. Desde el Ministerio de Educación respondemos diariamente muchísimas peticiones que nos llegan en este sentido. Es muy sencillo. Entren a la página web del ministerio, buscan donde está la sección de atención al ciudadano y ahí nos reportan la petición, queja o reclamo y nosotros muy prontamente le damos respuesta, ¿ya? Eso es muy importante. No se queden con la duda, porque frente a la duda muchas veces se toman decisiones equivocadas porque no tenemos como el sustento legal para tomar una decisión. Entonces, esto es un factor clave. Y apoyar estos procesos, cuando ustedes lo requieran, pídanle al ministerio, nosotros lo hacemos. Ustedes, no sé, son de un determinado municipio. Así lo hicimos, por ejemplo, con el municipio de Fonseca en La Guajira el año pasado. Teníamos un caso de un estudiante que tenía PEP. Tener PEP es tener un documento válido en Colombia. Y la institución educativa le dijo, no, no lo podemos graduar, ¿ya? Y la mamá del niño escribió al ministerio. Señores ministerio, mi hijo tiene PEP y la institución educativa dice que no me lo puede graduar, ¿ya? Entonces nosotros nos contactamos con la madre de familia, revisamos el caso, confirmamos que el estudiante sí tenía PEP, hablamos con la institución educativa, le explicamos toda la normativa, le explicamos todo el proceso. Obviamente, la institución educativa no sabía porque era el primer estudiante venezolano que se iba a graduar en la institución educativa. Obviamente, y como sucede en nuestro país, hasta que no se da la necesidad, no buscamos la forma de dar respuesta a esa necesidad, ¿ya? Entonces, hicimos el enlace con la institución educativa, les explicamos, el rector, la secretaria, toda la comunidad de esa institución quedó muy contenta con el proceso. Y después la secretaria de Educación de Fonseca nos contacta y nos dice, mire, ese mismo proceso que hicieron con esta institución educativa, queremos que lo hagan con todas las del municipio. Y así lo hicimos. Entonces, bienvenido sea este espacio para invitarlos a que nos contacten y a que nos soliciten esos procesos de formación y capacitación en estas temáticas. Nosotros desde el ministerio lo hacemos muy gustosamente. También apóyense en las organizaciones como Consejo Noruego, como Save the Children, como UNICEF, con todas estas organizaciones que apoyan frente a la población migrante. Muchas veces de pronto no tienen la respuesta a la mano, pero sí tienen una generalidad y saben dónde tocar la puerta para conseguir la respuesta. Y eso es lo que hemos hecho en este equipo, que desde el sector educación, desde el clúster de educación, desde las mesas de educación en emergencia, trabajamos de manera articulada para apoyar y que estos procesos, sobre todo los procesos normativos, que es simplemente de conocerlos, de leerlos, de interpretarlos y de aplicarlos. Le damos respuesta muy rápida y cuenten con nosotros para cuando lo requieran. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy importante ese mensaje. Al final, esta situación de migración es una responsabilidad compartida. Y como dice Alejandro, la invitación es a movernos, a tocar puertas, a pedir ayuda. Ahí ya nos habla sobre la posibilidad de escribir al ministerio, pero también todas estas organizaciones que están dedicadas día y noche a esta respuesta humanitaria, pues también pueden ser una fuente de información y una fuente de ayuda para los problemas que estén pudiendo tener en sus regiones. Entonces, como siempre, pararnos en este círculo de influencia del que hemos hablado desde que inició el curso y pensar qué puedo hacer yo, qué sí está en mi control y qué puedo hacer. Y creo que una de esas cosas es tocar la puerta. Y ahora sí nos vamos a ir con la última pregunta. Le voy a dar acá en las manitas levantadas la palabra a nuestro último participante, Guillermo Andrés Mosquera. Guillermo, cuéntanos. Hola, ¿sí me escuchan? Fuerte y claro. Le escuchamos. Buenas noches, bueno, un saludo muy especial para los panelistas y todos los compañeros. Yo soy rector de una institución educativa en Argelia, Cauca, el Cañón del Micay, que tanto hablan en las noticias. Guillermo Andrés Mosquera, nosotros desarrollamos un proyecto que se llama La Granja de la Paz,
No, quería preguntar algo. Hay una situación bastante compleja. Bueno, en Colombia, pues tenemos muchas leyes. Precisamente hoy tenía una reunión con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura, porque precisamente como campesinos nosotros en Colombia, la población campesina está excluida de cualquier cosa, no está caracterizada. O sea, aquí en Colombia en cualquier formato de matrícula bueno, pero es un asunto aparte, igual pues la población venezolana, igual que la población desplazada en Colombia, pues tiene que ser atendida. Hay unos asuntos de normas que nosotros, por ejemplo, el año anterior recibimos requerimientos de parte de la Contraloría por la manera como nosotros matriculamos a la población venezolana, que es por medio del famoso NES, y también matriculamos a la población desplazada, que en Argelia, en el caso de Argelia, no sé si miraron las noticias, pues acá el conflicto armado desplazó nuevamente a los más de 2.000 venezolanos que habían en este municipio. Pero, o sea, ahí no sé si hay una compañera lo decía, una mala información o unas malas indicaciones del ministerio hacia las secretarías de educación certificadas, porque precisamente las secretarías de educación son las que nos presionan a nosotros como rectores para que los bajemos del CIMAD a estos estudiantes que no hacen ese registro migratorio. Y pues no sé, nosotros siempre hemos dado la pelea acá, pero parece ser que pues que las oficinas de cobertura de las secretarías pues están por encima de todas estas normas y derechos que tiene pues la población venezolana, pues y mucha gente ya lo habían dicho que es población retornada, que sufrió lo mismo en el tiempo de la agudización de la violencia, es decir, que en un momento dado Venezuela nos recibió a nosotros en calidad de desplazado y ahora ellos regresan con sus familias. Y uno entiende toda la situación que se presenta por duplicados en CIMAT y todo, pero esas oficinas de cobertura nos presionan para que eliminemos a la población de ese registro, la población venezolana, por estar matriculado con el famoso NES o por no haber hecho el registro migratorio. Mi estimado Guillermo, nosotros al corte de matrícula, es decir, el NES es una herramienta que, como tú lo has señalado, existe desde hace muchísimos años en Colombia. Y efectivamente fue una herramienta que surge cuando la época dura del desplazamiento armado en Colombia, ¿ya? ¿Y eso por qué se daba? Porque las personas tenían que salir, no sé, de pronto de Argelia o de municipios como el mío, donde yo nací, en Tierra Alta, Córdoba, y tenían que desplazarse hacia la ciudad capital porque era donde había la situación de seguridad garantizada. Pero las personas se desplazaban y lo que menos tenían en cuenta al momento de desplazarse era si tenían a la mano o no los registros civiles o las tarjetas de identidad o los documentos de identificación de los niños. Entonces, por eso nace el código NES precisamente. Y el código NES lo que busca hacer es una solución temporal transitoria mientras se suple la falta del documento. Lo que ha pasado con la población migrante venezolana es que al no cumplir los requisitos que se han puesto en los diferentes momentos o las diferentes oportunidades de regularización migratoria, pues todavía seguimos amasando un gran número de estudiantes que no tiene definida su situación migratoria. Lo decía yo con las cifras cuando les mencionaba. De los 364.000 estudiantes matriculados, 275.000 están registrados con el código NES, es decir, no tienen un documento válido en Colombia. Me llama mucho, digamos, la alerta que nos genera frente a la situación o a la presión que se ejerce de las oficinas de cobertura de las secretarías certificadas frente a la depuración o baja de esos estudiantes del CIMAD. Muy probablemente
eso suceda cuando se evidencia que de pronto estos estudiantes, porque también tenemos que mirar una situación que pasa con los migrantes. Los migrantes, no solo por cruzar la frontera hacia Colombia, ya se establecen en el primer lugar que encuentran. Los migrantes también empiezan un proceso de tránsito y de moverse por todo el país hasta que encuentran el lugar que les satisface sus necesidades y donde se sienten a gusto establecerse. Entonces, muy probablemente la situación que se presenta es que, y lo hemos identificado con Maritza, hemos analizado las situaciones donde encontramos estudiantes que ingresan a Colombia en el mes de enero, se matriculan en Cúcuta, después los vemos que se matriculan en Bucaramanga, después aparecen matriculados en Valledupar, después se van a Santa Marta, después cruzan a Barranquilla, después cruzan a Medellín y terminan el año en Cali. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la dinámica económica de la familia migrante obedece a ese flujo también. Entonces, muchas veces pues, se puede deber a casos de depuración, pero sin embargo, si tienes, digamos, un caso concreto que podamos mirar, escríbenos al Ministerio de Educación y le pedimos al equipo del CIMAD, que hace parte de la dirección donde yo presto mis servicios, que es la dirección de cobertura, y analizamos el caso en particular y tomamos las acciones a que haya lugar, porque efectivamente no hay razón para dar de baja a un estudiante, salvo que se compruebe o que está duplicado en el CIMAD o que efectivamente el estudiante se retiró de la institución educativa. Son las únicas, digamos, posibilidades que se pueden dar ahí. Pero con mucho gusto, pues quedamos con la alerta del caso y efectivamente pues quedamos atentos a que nos amplíes más la información. Muchas gracias. Pero Alejandro, creo que es importante también aclararle al rector que no hay un registro migratorio que tengan que reemplazar en NES o bajarlo porque no está en el registro. No sé, está el registro pues que se estaba llevando, sí, pero no sé si finalmente se continuó, pero eso tiene que ver con la relación que tiene la Secretaría con Migración, pero no tiene que ver con que retiremos a un niño del CIMAD para no poder tenerle la garantía del acceso educativo. Entonces no tenemos ninguna justificación. Lo único es si el niño después de tiempo adquiere, por ejemplo, el documento legal en Colombia, tendría que cambiársele el código NES por su documento y actualizar, pero no hay que bajarlo del CIMAD porque no tiene, por ejemplo, el registro o porque no ha completado, no ha traído sus documentos, porque inicialmente había como un primer mensaje de que se le daba un tiempo estipulado para que traiga los documentos, pero ese tiempo estipulado no tiene meses, no tiene días, entendiendo la situación por la que ya hoy comprendiendo la situación por la que pasan las familias, sabemos que no podemos decirle no, 5 meses, 6 meses y si no lo bajamos del CIMAD. No. Entonces sí me parece importante, señor rector, que puedas pasar esa información específica para que se pueda hablar con cobertura, y si esto está pasando en otros territorios es muy importante pues que el ministerio sepa, y también nosotros estaríamos prestos como Consejo Noruego a apoyar si hay que dar algunas claridades o trabajar junto con cobertura en las secretarías de educación. Bueno, donde hacemos presencia. Muchas gracias. Mari, y aquí veo otra pregunta que nosotros hemos dialogado mucho, que la veo aquí en el chat y me parece súper importante, y gracias por la pregunta, y es sobre las pruebas diagnósticas. Y aquí, pues no veo bien el nombre, pero H. Valcárcel nos pregunta, dice, lo del examen de diagnóstico para el ingreso presenta el problema de atrasar el grado escolar a los estudiantes. ¿Me confirma si al aspirante se le debe respetar el grado escolar que cursó y aprobó, a pesar que su grado escolar debe ser validado? Mire, aquí pasa lo siguiente. Si el estudiante viene de Venezuela y trae sus documentos que efectivamente se puedan hacer el proceso de validación, el proceso de convalidación de sus estudios, el estudiante debe continuar según la tabla del convenio Andrés Bello.
Pero si el estudiante trae un papel que dice sí, estuvo en tal año y ese no es un papel que nos permita adelantar el proceso de convalidación porque no nos da el soporte o porque efectivamente pues de pronto es un documento que imprimieron ahí en el café internet a la vuelta del colegio, ¿ya? Lo que debemos hacer es la prueba diagnóstica. El decreto 1288 faculta a las instituciones educativas para que aprueben para que practiquen la prueba de manera objetiva, ¿ya? Ahora, muchas instituciones educativas lo hacen de diferentes maneras. Muchos simplemente hacen una conversación con el estudiante, le preguntan 3 cosas y pues ahí más o menos lo ubican. Eso es una prueba objetiva, pero también depende mucho, da mucho juego a poder que se sucedan estos casos como que atrasan al estudiante. O simplemente le preguntan, ¿tú qué grado hacías en Venezuela? No, yo hacía grado quinto. Bueno, vas para grado cuarto. A veces ni siquiera hacen la prueba de una manera objetiva. Otras instituciones educativas pues sí tienen un proceso mucho más adecuado a la situación. Hacen una prueba escrita al estudiante, le hacen una prueba oral. Eso es lo que debemos propender. Desde el Ministerio de Educación Nacional trabajando en un piloto para establecer una prueba única, pero obviamente eso es un proceso que debe ser concertado con las secretarías, porque ojo, repito, las secretarías tienen la autonomía para la prestación del servicio. Es decir, el ministerio da un marco de acción, ¿ya? De esta mano a esta mano, pero la secretaría se puede mover en esa línea de acción, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante exigirle claridad a las secretarías en ese sentido y para eso nosotros como ministerio estaremos dispuestos a brindarle el acompañamiento, ¿ya? Entonces, no necesariamente el estudiante se debe atrasar un grado. Lo que debemos buscar, por el contrario, es el mecanismo para que ese estudiante, si encontramos, sí, el estudiante sabe leer, sabe escribir, pero ¿cómo voy a trazar yo un grado al estudiante porque le pregunté cómo se llamaban los 3 picos de la Sierra Nevada, si ni yo me lo sé, que soy colombiano? ¿Ah? Entonces, ¿por qué lo vamos a trazar de quinto a pasarlo a cuarto porque no se sabe eso? No, por el contrario, lo que debemos promover desde la institución educativa es un proceso de nivelación para que ese estudiante, en vez de pasarlo a cuarto, por el contrario, lo pueda llevar a sexto lo más pronto, ¿ya? Porque es un estudiante que estamos llevando a la trayectoria. La mayoría de los estudiantes que nos llegan desde Venezuela, muy probablemente por la situación de deterioro del sistema educativo venezolano, nos llegan en extraedad. Estudiantes que ya tienen a veces hasta 1, 2 o 3 años que han estado por fuera del sistema educativo. Entonces, si llegamos con un estudiante que ya llega con 12 años y ese estudiante pues lo vamos a pasar a segundo grado, pues obviamente ese estudiante ya pues nos va a quedar en extraedad en el salón. Y si ese estudiante por alguna razón pues se desestimula a estudiar, pierde el interés por el estudio, pues seguramente va a ser un desertor. Y un estudiante que nos deserte del sistema educativo, perdemos todos. No es solo el estudiante. Algunos dirán, ay, sí, pierde el estudiante porque se fue. No, señor, perdemos todo. Perdemos todo porque hay una inversión de recursos que se hace para poder atender a ese estudiante, pero también es una pérdida para la sociedad porque es un estudiante que va a perder ese gusto por el estudio y no va a hacer, digamos, a generar procesos de transformación en nuestro país. Entonces, ese es el llamado. Miremos que dentro de esa normativa existente, cómo podemos, en vez de, digamos, nivelar hacia abajo, busquemos sea nivelar hacia arriba, o sea, busquemos sea llevarlos al siguiente nivel. Eso es un poco lo del proceso y reitero, cualquier duda o inquietud desde el ministerio estamos completamente a su disposición para tramitar las inquietudes que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro y Maritza por estos aportes. Creo que ahora sí es hora de cerrar oficialmente este espacio, pero muy agradecidos con ambos por haber hecho parte de esta sesión de hoy. Sé que ha sido de mucho valor para muchos docentes, para nosotros también como equipo. Sé que podríamos quedarnos toda la noche acá hablando de todo, pero a todos ya saben, las puertas del ministerio están abiertas, las puertas del Consejo Honorario están abiertas por cualquier duda que les siga quedando sobre el tintero. Pero muchas gracias por asistir hoy acá, Alejandro y Maritza, y también por el trabajo que hacen día y noche y por esta educación
ser garantizada en nuestro país por todos los niños, niñas y adolescentes que lo están necesitando. Entonces, muchas gracias y muchas gracias también a todos y todas las docentes que nos acompañaron hasta esta hora. Nos deja muy contentos esta asistencia y bueno, esperamos también volver a tener esta oportunidad más adelante. Entonces, bonita noche a todos y todas. Muchas gracias a Gracias. Alejandro y a Maritza y me uno a ese agradecimiento de Juli y feliz noche para todos y todas. Muchas gracias, quedamos pendientes. Gracias y aquí Buenas estaremos noches. prestos a atender cuando nos quieran invitar. Eso sí, tengan en cuenta que una horita no nos bastará. Sí. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, chao, que Alejandro. estén muy Chao. bien. Gracias, hasta luego a todos. Gracias. Buenas